in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Que pudiera utilizar para su Rather, propia ventaja, sino que he made himself nothing se hizo nada, by taking the very nature of a Tomando servant, adoptando la forma de being made in siervo, a human likeness, hecho a la and being semejanza de found in Dios, appearance as a man. y encontrándose He en humbled apariencia de himself. hombre, él se humilló. By becoming obedient Al convertirse, to death, al ser obediente hasta la muerte, even death on a cross. e incluso muerte en la cruz. Therefore, Por lo tanto, God exalted him Dios lo ha exaltado to the highest place hasta lo sumo and gave him the y le dio name un that's nombre above every que name, es sobre todo nombre, that at the name of Jesus every knee shall bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians chapter 2, 5 through 11. Well, good morning, dear brothers and sisters. And may I say it in my own language, Sabah al-Khair. Good morning, brothers and sisters. It's a great pleasure for me to welcome you as we start another day together, living in the refreshing blessing that comes with the brothers fellowshipping together in harmony. The motto of the Quadrennial Conviction 2021 of the Alliance World Fellowship is going deeper and going beyond. Many believe that the Apostle Paul in the Philippians chapter 2 quoted a popular hymn at the time, sung by the very first generation of Christians. But even if it wasn't, there is no doubt that this passage contains the greatest and best motivation for a deeper life of service to our Lord and Master Jesus Christ. May I ask Brother Owen to come and lead us in prayer and ask the blessing of the Lord on our gathering. Brother Owen. Lord, we thank you for who you are. We thank you for bringing us all together here and for all that you have done this week. Lord, we just thank you for the challenges you've given us last night with Dr. Stanley. And Lord, we just want to thank you for our family, how we are one with you at the center, despite the different cultures, languages, everything. We are one because of you, because of who you are, and because of what you did on the cross. And Lord, I just want to lift up our brother who's going to speak this morning, that you would give him your words and that you would bless him in a mighty way as he shares about what you are doing in different parts of this world. All glory be yours, Lord, forever and ever. Amen. Thank you, Brother Owen. This morning, we will sing the very same God with the accompaniment of the orchestra from the Central Alliance Church of Milagro. Es el mismo Dios a quien nosotros exaltamos, a quien nosotros adoramos. Pónganse de pie. Curas al herido, que puedes la vista dar, enseñas a perdonar. He oído eso y más, que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz.
esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al mostrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Es el que dice que todo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es el que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Que brindas esperanza y las lágrimas cambian por una sonrisa y más. Y eso en algún lugar. Que calmas la tormenta y que divides el mar. Creí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Es el que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es el que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Es un placer conocer. Amén. Es el mismo Dios. Tomen asiento, por favor. Hello, my name is John Stumbo. I have the privilege of being the president of the Christian Missionary Alliance in the United States. We're part of this larger alliance family from around the world that is dedicated to this task of taking the loving message of Christ to the peoples of the world. This Jesus that we love, our saving, sanctifying, healing, and returning Christ is our message. I'm actually standing by the pulpit of the original founder of the Alliance, Dr. A.B. Simpson, who from this place preached the Word of God, and we continue to do so to the peoples of the world. We are the Alliance. Hola, mi nombre es Iván Bonilla, soy el director nacional de misiones de la Alianza Cristiana y Misionera de Colombia. Hola, mi nombre es Luis Constanza Díaz. Nosotros somos esposos, tenemos 3 hijos y hoy estamos ubicados en el municipio de Salento, en Colombia, donde se encuentra ubicado el Centro de Capacitación
A.B. Simpson, un lugar donde se está formando la próxima generación de obreros de la Alianza Cristiana en Colombia. Nosotros conocimos al Señor hace 17 años en una de las iglesias de la Alianza en Colombia y durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de crecer como familia en el Señor y de desarrollar nuestros dones sirviendo a la comunidad como diáconos, luego como pastores por 7 años en la ciudad del Socorro, Santander, una de las iglesias de la Alianza en este departamento de Colombia. Y desde hace 4 años el Señor nos hizo el llamado a movilizar a nuestros hermanos en el cumplimiento de la gran comisión desde el Ministerio Nacional de Misiones y dirigiendo este centro de capacitación. En Colombia, la Alianza tiene 301 sedes donde cerca de 70.000 personas nos unimos para adorar a Jesucristo como nuestro Señor, reconociéndole como nuestro Salvador, nuestro Santificador, nuestro Sanador y Rey que viene pronto. Nos sentimos muy bendecidos de ser parte de esta gran familia aliancista que se esfuerza por extender el reino de Dios en Colombia y nos proyectamos a enviar obreros hacia la sexta región para participar juntos del cumplimiento de la gran comisión hasta lo último de la tierra. Nosotros somos Alianza. Quiero enviarles un saludo grande a todos los hermanos de la Cuadrenial y a aquellos que están escuchándonos. Por varias razones me vi obstaculizado de estar con ustedes, pero agradezco la oportunidad que me dan para traer esta exposición. Es un gusto grande saber que hay bastantes hermanos en esta reunión cuadrenial de la confraternidad. El tema general de la confraternidad ha sido ir más lejos, ir mucho más profundo, y me han pedido que hable un poco sobre el tema de la santificación como uno de los medios por los cuales podemos ir más profundo y avanzar más. Gran tema y espero que Dios nos ayude en este momento y que seamos bendecidos todos. Quiero empezar con un texto que siempre me apasionó a mí, que está en Josué capítulo 3, versículo 5, donde Josué, al pasar el Jordán y al tener que encontrarse quizás con mucha gente, muchos pueblos en contra de Israel, enemigos, 3:5 dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros, entre vosotros. Santificaos, Dios hará maravillas mañana. Josué sabía que los días que venían iban a ser difíciles, batallas cruentas, enemigos innumerables y superiores físicamente a Israel. Y la respuesta para Josué estaba en la santificación, estaba en apartarse, limpiarse, en presentarse agradable al Señor. Lo geográfico iba a ser decidido por lo espiritual, lo tangible iba a ser definido por lo intangible. En la Alianza nosotros a nivel mundial nos encontramos afectados como todos por esta pandemia. Todos ansiamos volver a la normalidad y hablamos de una nueva normalidad. Y también un desafío mayor de evangelizar este mundo post-pandémico. Siempre nosotros en la Alianza hemos avanzado y la Alianza tiene una historia de muchísimos años de grandes logros en la evangelización del mundo entero. Pero siempre hemos tenido recursos escasos. Y creo que hasta el día de hoy, cuando sumamos, a pesar del crecimiento que Dios ha dado a la Alianza, miramos todo el desafío que hay y honestamente decimos, los recursos son pocos, de toda índole. Pero quiero recordarles hoy consejos que el fundador de la Alianza dio. Alberto Benjamín Simpson fue un hombre, obviamente todos sabemos, una visión impresionante, pero no solamente visión, sino tenía el conocimiento aquel, el secreto aquel, de cómo se podía lograr la visión, es decir, qué principios espirituales tenían que ser los más importantes. Una famosa conferencia en mayo del año 1906, conferencia que él la denominó Conferencia en oración y consenso para la uniformidad del testimonio y la enseñanza de la Alianza. La Alianza había crecido y había
posiciones dispares a veces, y él convoca a esta conferencia que inclusive en este libro que estamos ofreciendo, en esta confraternidad de antología de la espiritualidad cristiana, tenemos el relato de esa conferencia, el cual yo personalmente pienso que fue uno de los elementos más importantes, los eventos más importantes que la Alianza tuvo a principios del siglo XX. En esa conferencia se discutieron temas no teológicos porque sí, sino teológicos en cuanto al desafío del crecimiento de la Alianza. Y se llega a una conclusión. ¿Por qué? Porque uno de los temas más discutidos era el tema de la santificación. Pareciera extraño, ¿no? Porque uno dice, bueno, no se discute la evangelización. En aquel tiempo la escatología tampoco era un gran tema de discusión. La sanidad tampoco era un gran tema de discusión. La sanidad fue algo propio de la Alianza. De la experiencia de Simpson fue riquísima. Pero la santificación era un tema para mucha gente controversial. Y la posición de Simpson era una posición controversial. Cuando se llega al final de la conferencia esta, que vuelvo a insistir, para mí es muy importante, se cristalizan 5 puntos esenciales. 5 puntos esenciales. En primer lugar, cuando se habló de la santificación, se habló como de una segunda y definida bendición. Una segunda y definida, clarita bendición. Distinta en naturaleza, aunque dice literalmente no necesariamente lejana del tiempo a la experiencia de la conversión. Voy a volver a esto. En segundo lugar, el bautismo del Espíritu Santo, como una experiencia no meramente para poder en el servicio, sino para la santidad personal, la victoria sobre el mundo y sobre el pecado. En tercer lugar, la vida de Jesucristo en el corazón de cada creyente consagrado. En cuarto lugar, la santificación por fe, como un don distinto de la gracia de Dios para todo creyente rendido al Señor. Y en quinto lugar, crecimiento en gracia y en la vida profunda del Espíritu Santo como resultado de la experiencia definitiva de la santificación. Nosotros hemos andado, obviamente, quizás más de 110, 120 años después de esta conferencia en 1906. Hemos andado mucho, la Alianza creció, en los países de la Alianza este tema de la santificación fue un tema quizás no tan controversial porque vino definido quizás por aquellos que plantaron la obra de la Alianza. Entendámonos bien que durante el siglo XX fue el despertar y fue el resurgir de todo un movimiento dispensacional que pensaba diferente a Simpson. Y la Alianza tomó posiciones sobre la santificación que a veces muy lejanas a la cual tuvo Simpson. No solamente en los países que fueron obras misioneras, sino mismo en los Estados Unidos, mismo en Canadá. Yo quiero volver un poquito para destacar ciertas cosas, ciertos elementos. En primer lugar, para Simpson la santificación era una segunda obra de bendición en la vida de la persona. Para él existía la conversión, obviamente la conversión con su perdón, regeneración, y bien podía haber sido en el mismo momento de la conversión, o tan solo en un tiempo no tan distante, donde la experiencia de la santificación venía a través de una crisis profunda. Eso era un poco la posición de Clara y sigue hasta el día de hoy. Es decir, en contraste con otras personas, con otras posiciones teológicas que no aceptan eso. En segundo lugar, el bautismo del Espíritu Santo. Evidentemente nosotros hemos crecido en esto y usamos la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. La variación gramatical no hace a la esencia de esto. Era una plenitud del Espíritu Santo que venía como una experiencia, no solamente para adquirir poder para el servicio, es decir, no solamente para el poder ministerial, sino también para la santidad personal y la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el pecado.
esa plenitud, bautismo en las palabras de Simpson, del Espíritu Santo, en esos tiempos fue crucial. Simpson le preguntaba a los candidatos a la hora misionera, ¿ha sido usted lleno del Espíritu Santo? Y la respuesta era sí o no. Si era no, Simpson le decía, vaya, sea lleno y después vuelva. Sea bautizado y después vuelva. Yo tan solo me pregunto si en nuestros seminarios, cuando los candidatos vienen para el trabajo pastoral, la pregunta que le abriera la entrada al seminario fuera esa. ¿Qué pasaría? ¿Usted fue lleno del Espíritu Santo alguna vez? Evidentemente nosotros hemos tenido muchas décadas de desborde, muchas décadas de donde reinó la subjetividad. Pero nosotros no nos olvidamos de qué, que la palabra sigue siendo central. Y la centralidad de la palabra nos lleva a una experiencia de plenitud con el Espíritu Santo. En tercer lugar, la vida de Jesucristo en el corazón de cada creyente. Esa poesía de Simpson, él solo él o él, es impresionante. En un momento nada es importante excepto él. Es decir, ¿qué es la experiencia de regeneración? Es la experiencia de la vida de Cristo Jesús en nosotros. Es la vida influida por el Espíritu Santo de Cristo en nosotros. Y este tema es un tema que esa poesía de Simpson lo aclara perfectamente. No es los dones, no es lo que Él me da, no es la sanidad, no es la bendición, sino en un momento lo que el cristianismo es para mí es simplemente Él. Es la vida de Él en mí. Eso fue una diferencia abismal del pensamiento temprano de la alianza con todas las otras denominaciones. La santificación por fe como un don distinto de la gracia de Dios. Para todo creyente que se rinde, insiste. La santificación para Simpson fue una obra milagrosa que Dios hacía en el corazón de cada creyente. It's what we insist on. Sanctification for Simpson was a miraculous work that God did in the heart of every believer. Miraculous it was. And the deeper life in the Spirit, the one that Simpson gave witness to with his life, a full life, a missionary life, one with vision, and his dependence on the deeper life with the Holy Spirit. Scholars of Simpson speak this way. He doesn't write about the experience, but of his experience. He doesn't accept what he didn't live. He wrote what he lived. And that moves us today. And Simpson said this: every missionary enterprise should have its source in the deeper spiritual life. Every missionary enterprise. Usted puede decir, bueno, nosotros hemos evolucionado, somos diferentes, somos más inteligentes. No sé si somos más inteligentes. Nos falta pasión a veces. Y esa pasión viene de esa santificación. Y la santificación, ¿cómo la logró? Para Simpson era un elemento claro. ¿Cuál es nuestro dilema? Nuestro dilema, en primer lugar, no es económico. ¿Cuánto dinero necesitamos para hacer la obra? Tampoco es estratégico. ¿Dónde vamos? ¿Vamos para el Asia? ¿Vamos para África? ¿Vamos a dónde vamos? ¿Los países islámicos? ¿Dónde vamos? No. No es en un mundo que se ha desbordado a las posibilidades de la alianza. Si nosotros pensamos en el avance misionero de la alianza, pensamos que ya no avanzamos tanto como años pasados. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado cortos. Nuestro dilema no es allí donde está el tema. Nuestro dilema es en la santificación. Porque la santificación va a traer sensibilidad, va a traer poder, va a traer autoridad. En segundo lugar, nuestra misión siempre se adorna con bellas palabras, con excelente gramática, pero seguimos sin remontar vuelo. Es decir, podemos armar grandes planes estratégicos o grandes cambios estratégicos como hemos hecho en las décadas pasadas. Y la pregunta es, ¿fue para mejor
hay más fuerza misionera, hay más pasión, hay más candidatos al campo misionero, hay más empuje misionero. Seguimos sin remontar el vuelo. Nuestras congregaciones son analfabetas en cuestiones del Espíritu Santo. Nuestras iglesias que en general hemos estado ausentes de ese vocabulario que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Aún más, los pastores en general les cuesta no hablar de la santificación, sino explicar cómo es que se quiere. El punto de la exhortación es fácil, el tema está, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es que me defino? En la Alianza hemos ido a beber de las aguas teológicas del doctor Warfield, B.B. Warfield, siglo pasado, y sus seguidores, que negaban totalmente la experiencia de la crisis espiritual que pregonó Simpson. Nuestro concepto de santificación hoy en día se redujo a la obediencia en la gracia, que está bien, pero no alcanza. Simpson creía que el problema real que impedía al creyente disfrutar de la plenitud de Cristo era su vida propia. Esa vida propia que requiere una crisis. Es el yo que reconoce que no puede vivir una vida victoriosa y ahí comienza a obedecer las exigencias espirituales, pero en la carne. Cuando dejamos de lado ese proceso de santificación que nos lleva a una vida plena del Espíritu Santo, podemos ser buenos creyentes, inclusive podemos esforzarnos en obedecer lo que nos exige estos principios espirituales, pero no alcanza. La vida de la persona santificada, que es la vida llena del Espíritu Santo, es una vida de mucho gozo, de mucho poder. Cuando uno dice, bueno, pero las críticas que se ha hecho a la crisis, ¿no es cierto?, que era el concepto de Simpson, la crisis personal, que nos lleva a clamar qué puedo hacer con mi vida y en medio de quebrarme con la vida pido la presencia del Espíritu Santo que llega a mi vida. Para Simpson la santificación era un regalo de Dios, era un milagro que Dios hacía en nuestra vida. Warfield y el dispensacionalismo y todo lo que entró en la alianza después transformó eso en una obediencia a la palabra en la carne. Por eso hoy estamos nosotros frente a un dilema impresionante y Dios quiera que nos dé luz para entender cómo es que la alianza surge con un compromiso fiel a las Escrituras. Porque si hubo un hombre que fue fiel a las Escrituras, fue Simpson. No creo que ninguno de nosotros tenga dudas de eso. Simpson veía mucha conexión en la palabra de Dios. Y yo quiero hacer dos referencias, y en esto quiero citar al doctor Klassen, un artículo muy buen trabajado. Quiero citar dos conexiones que hace Simpson. Una conexión que hace Simpson es con el libro de Efesios. Simpson habla que, en primer lugar, Efesios nos enseña que hay una provisión de todas las bendiciones espirituales en el lugar celestial con Cristo Jesús. Efesios 1, versículo 3. Estamos sentados en lugares celestiales, tenemos toda bendición. Vivimos en esta tierra sentados en el cielo. De ese lugar, la iluminación llega a nuestras mentes para comprender y apreciar esas bendiciones. Capítulo 1, versículo 15 al 21. Luego viene nuestra apropiación de esas bendiciones en nuestra vida espiritual más profunda. Capítulo 3, versículo 14 al 21. Nos apropiamos el nuevo hombre y luego continuamos apropiando de una forma continua. Capítulo 5, versículo 18, con la plenitud del Espíritu Santo. Seguimos apropiando las bendiciones que el Señor tiene. Aquí vemos cómo Simpson va enlazando esa relación que el hombre tiene con su crisis personal y va enlazando esa relación con la iluminación que puede necesitar en su corazón. Pero hay otra conexión, él usa varias conexiones, hay otra conexión que es interesantísima, que es la de Éxodo 29:37 con el altar, y luego Romanos 12:1.
Éxodo es un pasaje interesantísimo y quizás lo podríamos leer, donde el texto dice así, Éxodo 29, 37. Dice, por 7 días, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar al Santísimo. Cualquier cosa que tocare este altar será santificada. Esta conexión indicaba que existía un sacrificio sobre ese altar para santificarlo. Y ese sacrificio era para perdón y para que el servicio pudiera ser eficaz. Era necesario la muerte allí. Y cada persona que fuera a tocar el altar quedaba santificado por el sacrificio. Más adelante Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, texto que todos nosotros sabemos sumamente bien, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio. El sacrificio, en el lenguaje bíblico, incluía la muerte. Ahí no había otra posibilidad. Era el pasaje de Éxodo que estaba atrás, dándole sombra a ese Romanos, para poder entender bien que la bendición de un servicio en el Espíritu Santo incluía el sacrificio de uno en el altar. Como aquel animal fue ofrecido, Cristo es ofrecido en el altar y yo soy ofrecido también. Yo me presento en sacrificio vivo. Es decir, hay muchísimas conexiones donde hablan sobre que el altar, sobre que la llegada a esa plenitud requiere de un acto de consagración definitivo, crítico y distinto. Es cuando el creyente se autoexamina, dice, mi yo, mi carne, no alcanza. Es cuando la denominación, la iglesia piensa, somos capaces de idear los mejores planes, colocarles los mejores títulos, pero saben, no alcanza, porque la obra de la misión de evangelizar al mundo se debe de hacer en la plenitud del Espíritu Santo. Simpson inclusive abundó con una frase muy famosa de él, donde él decía, es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y santificado por completo, estando separado del pecado y del mundo, y completamente dedicado a la voluntad de Dios, recibiendo así poder para una vida santa y un servicio eficaz. Esto es tanto una crisis como una experiencia progresiva que se produce en la vida del creyente después de la conversión. Esa crisis que estamos hablando es justamente lo que veníamos hablando todo este tiempo. Es una crisis que abre el corazón y que dice, mi yo hasta acá llegó. Ahora, yo puedo vivir cristianamente una vida en la carne, en la potencialidad que me ofrece el mundo carnal, sí, cómo no, lo puedo hacer. Pero la expectativa de Dios no es esa. La expectativa de Dios es que mi yo muera para que esa crisis pueda ser suplida en la plenitud del Espíritu Santo y la santificación llegue a mi vida como un milagro de Dios. Concluyendo un poco esta exposición, que obviamente simplemente busca hacer pensar y crear inquietudes, un famoso aliancista, el doctor William MacArthur, dijo, ¿la alianza es sobrenatural o no es nada? Me encantó. ¿La alianza es sobrenatural o no es nada? En cuanto dejamos la sobrenaturalidad de ese vuelo del Espíritu Santo y nos reducimos a lo natural, la alianza deja de ser lo que una vez quiso ser y comienza a ser otra organización religiosa bien intencionada, pero nada más que eso, nada más que eso. Si queremos ir más lejos,
debemos ir más profundo. En la medida que dejemos de lado la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, nos llenaremos de decisiones hechas en el mejor y más excelente estilo de la carne. Y vamos a estar preguntándonos siempre en qué fallamos, o al menos sintiendo que la frustración es de no alcanzar. Hermanos, la carne no alcanza. Necesitamos una generación de hombres y mujeres que tenga la sensibilidad de haber descubierto el secreto de la vida plena del Espíritu Santo. Josué dijo a Israel: santifíquense, que mañana el Señor hará maravillas. Apreciados, con la objetividad más grande que me puede dar este ministerio, creo que siento al Espíritu Santo diciéndonos lo mismo a nosotros hoy en día. Dios les bendiga.